Dios les bendiga, hermanos, en esta hermoso día. ¿Sí? Vamos a dar principio a una de las primeras 5 palabras y a mí me voy a empezar en la primera palabra, ¿verdad? Pero antes de empezar, hermanos, a ustedes que me escuchen allá, vamos a orar para que el Señor sea el que nos guíe y nos ayude en este momento. Padre Celestial que estás en los cielos, en estos momentos, Señor, estamos ante tu presencia, Señor, dándote la honra y la gloria, Señor, pidiéndote, Señor, que nos ayudes, nos bendigas y nos des sabiduría con tu palabra, Señor. Bendice a los hermanos que se están conectando y bendice también a cada uno de nosotros aquí que estamos, Señor, bendiciendo y alabando tu nombre, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y estaremos leyendo, abriendo allá nuestras Biblias en Lucas, el capítulo 23, versículo 33, y dice así: Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo en el momento de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo, en la agonía, en el dolor, ¿verdad?, aún en la misericordia, ¿sí? Porque déjeme decirle, me voy a ir un poquito atrás. Cuando nuestro Señor Jesucristo o Jesús fue arrestado, ¿sí?, dice que Él iba a ir lo siguieron sus discípulos, pero Él en ese momento sintió la necesidad y fue a orar en el Getsemaní, allá en los Olivos, ¿verdad? Ese era el campo, ese era el lugar santificado, ¿sí?, para él. Era donde hablaba con su Padre. Él nunca hacía las cosas a su manera. Él todo el tiempo consultaba a su Padre, que es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando él sabía que ya se le estaba llegando la hora, él se fue al Getsemaní, se fue a orar y se fue a pedirle al Padre que le diera fortaleza, que le diera ese amor, esa fuerza para él poder soportar este momento desagradable que él iba a pasar. Porque déjeme decirle, él cuando vino aquí, vino como hombre, vino como usted y yo, de hueso, de carne, y también le fluía sangre. Él sentía los mismos dolores que usted pudiera sentir o que usted ha pasado. Él también los sentía, ¿sí? De manera de que él fue a pedir ayuda a su Padre Celestial, ¿sí? Y déjeme decirle también, como él sintió ese dolor, esa agonía, también en ese momento, dice que fue a pedir que a ver si podía pasar esta copa. O sea, él estaba pidiendo que si alguien más podía tomar su lugar. Pero ¿sabe qué? Dice su palabra que Dios le contestó luego mandándole a un ángel para darle la fortaleza que él necesitaba para poder llevar ese momento a la cruz del Calvario. Déjeme decirle, él antes de ir allí, él fue azotado, fue golpeado, fue bofeteado, ¿sí? Porque los sacerdotes y los escribas le estaban
diciendo y le estaban culpándole de algo que él no había cometido. Lo llevaron ante Pilato. Pilato lo interrogó. Lo llevaron a Herodes. Herodes lo interrogó también, ¿sí? Pero no le hallaron ninguna cosa. ¿Por qué? Porque él era una persona limpia. Él era una persona sin pecado, ¿sí? Por eso no le hallaron nada. Pero los sacerdotes y los escribas, ¿sí? Ellos estaban tratando de hallarlo culpable para que él fuera crucificado a la cruz del Calvario, ¿sí? Pero déjeme decirle, la multitud, la gente y ellos también tomaron parte de este segmento, de esta crucifixión que él iba a pasar, porque ellos también, en ver, cuando no le hallaron ya nada, dijeron, crucifícale y darnos a Barrabás. Ellos prefirieron mejor escoger a un criminal que a Jesucristo, ¿sí? Pero déjeme decirle que todo esto fue un plan de Dios. No le hace lo que ellos hayan hecho. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando le hicieron la pregunta que si quién era, y él les dijo que no le hace lo que Jesús les dijera, que ellos de todas maneras lo iban a crucificar. Era un plan de Dios, ¿sí? Y lo que te quiero decir en este momento es, cuando él fue a la cruz del Calvario, cuando él iba caminando, dice su palabra que había mucha multitud y mucha gente lo fue siguiendo, ¿sí? Y cuando llegó a ese lugar de la calavera, ¿verdad? Dice que cuando lo llevaban, dice que llevaban a otros dos malhechores, ¿sí? Ellos sí eran unas personas criminales. Ellos sí estaban puestos a que iban a ser crucificados allí. ¿Y qué pasó? Dice su palabra que él fue, lo crucificaron, lo clavaron en la cruz, lo levantaron, lo pusieron, y a la derecha, uno a la izquierda, dice que le pusieron a los dos malhechores. Entonces, su palabra dice aquí que uno de ellos le dijo, déjeme leerlo, para que no sean mis palabras. Dice que uno de ellos le dijo, dice, si eres el Cristo y si eres el Dios, sálvate a ti y sálvanos también a nosotros, ¿sí? Fíjese, en aquel momento, este malhechor pudo haber tenido la oportunidad de salvarse. Aún sin embargo, allí perdió la salvación, porque no se arrepintió, no aceptó a Jesucristo como su Salvador. Aún sin embargo, habla del que estaba a su otro lado. Uno estaba a su lado derecho y otro estaba a su lado izquierdo. Dice que el que estaba también al lado de él, dice que él dijo, dice, todavía tú mirando cómo está, mirando los sufrimientos, mirando lo que está pasando, y todavía aún así no te arrepientes. Y dice que le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y dice Jesús que le contestó y le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se fija la diferencia que hubo allí? Que este malhechor, él sí aceptó a Cristo como su Salvador. Y lo que te quiero decir en este momento es que tú que me estás escuchando, no vayas a tomarla, o sea, ¿en qué lado estás tú? ¿Estás en el lado izquierdo o estás en el lado derecho? ¿Dónde es donde te encuentras tú? ¿Sí?
En este momento yo te pido a ti que tú aceptes a Cristo como tu Salvador. ¿Sí? Si ya has oído, si alguien te ha hablado, en este momento yo te animo a que ya no dejes pasar más el tiempo, ni te esperes hasta el último tampoco. Si hoy es el día de salvación, hoy Cristo te puede salvar también a ti. Así es de que en este momento, ¿verdad? Vamos a hacer una oración a favor tuya que me estás escuchando, ¿sí? Para que Cristo haga en tu vida algo diferente. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en el cielo, una vez más, Señor. Te pido, Señor, por estas personas que me están escuchando, Señor. Estas personas que quizá un día alguien les habló, Señor, de tu palabra, Señor, de tu salvación. Y en estos momentos, Señor, te pido que tú seas el Dios de ellos, que tú seas el Salvador de ellos, que tú seas el medio para que ellos puedan aceptar tu palabra. Que Dios te bendiga y te guarde. Y mi nombre es el pastor Alex López de la Iglesia Betania de Garden Grove. Bendiciones.